Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues no sabemos en qué horario de estos tres nos esté mirando en este momento, pero quiere darle una cordial bienvenida a su programa Esperanza para hoy. Quiero presentar con ustedes a mi hermano Ismael y a mi hermano Raudel Durán. Vamos a estudiar la segunda parte de la creencia número 3 que la Iglesia Adventista cree. Son fundamentos de nuestra fe y esta es una serie de estudios en los cuales pues están invitados a que las miren, las estudien y que pues saquen sus conclusiones. No estamos aquí para hacerles que crean esto, sino que consúltenlo con su palabra, la palabra de Dios, y es una cordial invitación que les hacemos. Vamos a hablar ahorita de un Dios de misericordia. ¿Qué piensan ustedes de un Dios de misericordia? ¿Qué pueden hablar acerca de un Dios de misericordia? Yo recuerdo, hermano Sergio, pastor Ismael, de un hermano que se me quedó muy grabado y siempre que escucho la palabra misericordia, me viene a la mente lo que él decía. Decía que era la miseria del ser humano y el corazón de Dios. Misericordia. Ok, ya que hablamos de misericordia, vamos a tomarnos un momento para una oración, pastor. Vamos ¿Sí a nos orar. puede ayudar con la Claro oración? que sí. Señor y Padre, damos gracias porque nos permite estudiar este tema tan importante que es sobre usted como nuestro Padre. Y quisiéramos invitarle, nos pueda acompañar en este estudio a través de su Espíritu, sean las Escrituras, mostrándonos, Señor, la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablando de un Dios de misericordia, ¿por qué no damos lectura en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y en el verso 6? Hay algo muy interesante que podemos aprender de aquí. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, vemos aquí cómo Dios le mostró a Moisés misericordia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido la misericordia de Dios? No, y la seguimos recibiendo. Y la ¿verdad? seguimos recibiendo, o sea, es algo que, como dice nuestro pastor, es algo que no podemos exigir. ¿O sí podemos exigir la misericordia? No, ni tampoco ganarla. Y tampoco ganarla. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, pastor, usted, de la misericordia? Sí, pues cuando Moisés tiene este encuentro con Dios, ¿no? Él exige pues ver la presencia de Él, y en esta historia logra ver como la espalda nada más, ¿no? Pero es una manifestación tan intensa del poder de Dios, y a la misma vez Moisés queda por Dios escondido, de forma de que la presencia de Dios no lo aniquile, ¿no? Exacto. Y al pasar este evento, Moisés exclama esto, ¿no? En otras palabras, él ve la grandeza de este Dios, ¿cierto? Tan poderoso. A mí me gusta pensar, compararlo con el sol. Dicen que si uno tomara un pedacito del sol del tamaño de la cabeza de una aguja, uno tendría que estar a 300 kilómetros de distancia para que esto no lo fulminara a uno. Así de potente es el sol. Entonces, Dios fue quien hizo el sol. Sí. Entonces, cuando Moisés experimenta la presencia de Dios de esa forma y a la misma vez ve que queda vivo, ¿cierto? Entonces expresa Dios misericordioso. Así es. Y sí fue misericordioso, ¿no? Porque ¿qué tal si lo hubiera dejado que lo mirara? Hubiera quedado fulminado, como Claro. dice nuestro pastor, ¿no? Bueno, como dice la Escritura. Nadie ha visto jamás a Dios. Así es. Nadie. Pero sin embargo, vemos que Dios muestra la misericordia a Moisés. ¿Qué más nos puede usted aportar? Hablando acerca de Moisés, o sea, qué valor, ¿no? O sea, no le pidió un gran... O sea, muéstrame tu gloria, le dijo Moisés.
O sea, él no quería, como bien se dice, él no quería la medicina. Él quería al doctor. Quería el doctor. O sea, pero qué valor, ¿no? Qué relación. Es que la O sea, relación que tenía con él. Muéstrame tu gloria. Y también Dios que le permite, ¿no? Pero a mí me deja sorprendido esa petición, se puede decir tan atrevida de Moisés, ¿no? Sí, tratando de traer esto a un nivel más humano, es como si uno se acercara a un rey y le dijera, muéstrame tu gloria. El rey hiciera un despliegue militar de sus riquezas, de toda su pompa, de todo lo que tiene, ¿cierto? Y se lo mostraría, ¿no? Y pues Dios hace eso con su presencia, ¿no? Él le muestra su presencia a Moisés, por lo menos un poco de ella, ¿no? Y ocurre esto, ¿no? Y luego además, pastor, cuando ya Dios lo elige para ser libertador de su pueblo, Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Sí. O sea, qué interesante, ¿no? Esa relación que se había nacido, se había ido mejorando, ¿no? Entre Dios y Moisés. O sí, sea, fue algo construido, ¿no? Ajá, se fue construyendo, sí, así es. Desde un Moisés que tartamudeaba y no quería ir a la misión que Dios le había encomendado, a un Moisés pues que luego se da cuenta que con Dios nada es imposible, ¿no? Sí, vemos también aquí en la carta a los Hebreos, hay algo bien interesante, ¿no? En el capítulo 10 y en el verso 26 y 27 dice de la siguiente manera: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, vemos que Dios, ¿cuántas veces no nos ha mostrado a nosotros su misericordia? Nos ha mostrado misericordia. Vamos a poner un ejemplo en mí, ¿sí? Realmente para algunas personas, esta persona ya no era para que estuviera viva. Sin embargo, Dios mostró su misericordia en mí y me dio la oportunidad de vivir, de salir de ese pozo en el que me encontraba, a pesar de que había cometido muchos errores. Había cometido tantos errores que Dios me mostró misericordia, dándome una oportunidad, una segunda oportunidad de vivir. Y esa oportunidad nos la da a cada uno de nosotros y de cada uno de los que están detrás de esa cámara. Muestra su misericordia. Ahora hay que entender que no porque Él muestra su misericordia quiere decir que la misericordia actúa para todos igual, ¿cierto? En otras palabras, el mismo texto dice, cuando Moisés ve que no tendrá por inocente al malvado también, dice esto, ¿no? Y es porque así es, la misericordia es extendida, pero no todos echan mano de ella, ¿cierto? Y pues Dios no puede, aunque sea muy misericordioso, no puede ser injusto también, ¿cierto? Que es como dice la misericordia, dice que con todo la misericordia no perdona ciegamente. Así es. O sea, siempre está a ver cómo reaccionamos nosotros también. ¿Cómo reaccionamos a esa misericordia que nos ofrece el Señor? ¿Cuántos no rechazan la misericordia de Dios? ¿Puede aportar algo? No, y muchas veces no nomás una oportunidad, cuántas oportunidades a veces, ¿verdad? Dios nos muestra esperando que uno haga la conversión y uno reconozca, ¿no? Cada uno, yo creo que de los que nos entregamos a Cristo después, tenemos alguna historia que contar, ¿no? Acerca de lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Y como dice también su palabra, o sea, son nuevas cada mañana. Entonces, quiere decir que hay esperanza para las personas. O sea, la misericordia, como usted dice, pastor, no se puede pedir, exigir y tampoco ganar. y tampoco ganar.
Y sabe que es lo único que pueden hacer, rechazarla. Eso sí, ¿te fijas? ¿Y cuántas personas no la rechazan? Que dicen, no, yo no la quiero la misericordia. De veras, o sea, vivir en una vida sin gracia y sin misericordia. Y yo- Vemos al pueblo de Israel cómo rechazó, que dice mismo Jesús, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no. y nunca quisiste. O sea, rechazaron esa misericordia que les estaba ofreciendo. Por eso el mismo texto que estábamos leyendo acá, cuando Dios le muestra a Moisés nada más una parte, dice que es tardo para la ira. ¿Cuánto tiempo tardó? Dice Jesús, ¿cuánto tiempo tardó para que el pueblo rechazara esa misericordia? Sí, es importante entender que la misericordia de Dios no es hueca. En otras palabras, tiene un fundamento. Y ese fundamento, lo que le da fuerza a la misericordia, no es que Él perdona por perdonar, ¿cierto? Sino que Él perdona porque Él mismo ha aceptado la culpa sobre Él, ¿cierto? Correcto. Entonces, allí es donde tiene valor la misericordia. Sí. Yo creo que cuando aceptamos la misericordia hace una transformación en la vida de aquella persona que recibe la misericordia, ¿no? O sea, no puedes recibir misericordia y seguir viviendo igual. Entonces Dios, a través de que te muestra esa misericordia, hace un cambio en tu vida. Te da la oportunidad de que hagas un cambio y seas una persona nueva. Porque el Señor nos hace nuevos. Él no hace nada a medias, Él hace todo nuevo. Entonces, ahora sabemos que también vamos a hablar acerca del Dios del pacto. Vemos que Dios está ansioso, ¿no? Dios está ansioso de establecer relaciones perdurables con el ser humano. Vemos en el principio cómo hizo Él un pacto con Noé. ¿Cuál fue uno de los pactos que hizo con Noé? Uno de los pactos dijo que ya nomás le iba a mostrar el arco iris y que ya jamás iba a haber un diluvio, ¿no? Un diluvio. Un segundo diluvio. Igual vemos que a Abraham también le hace un pacto con Abraham, ¿no? Le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas. Entonces, y Dios vemos que Él ha ido cumpliendo sus pactos. Él cumple los pactos que Él hace. Ahora, ¿nosotros podemos hacer un pacto con Dios? Claro. ¿Qué opinan ustedes? Sí, pues se habla del nuevo pacto, ¿no? Hablando de los pactos dejan ver que Dios es personal y es amoroso, ¿no? En otras palabras, Él se acerca como uno de nosotros e interactúa, ¿cierto?, de una manera que nosotros podamos entenderle. Y los pactos son eso, es una forma en la que Dios hace un contrato con el ser humano, pero un contrato que Él logra entender, ¿sí? Y que hace ver a Dios como si fuera la otra parte, pero cercana, ¿no? No es que Él lanza desde arriba un libro allí con cierta serie de reglamentos, sino que Él hace un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo. Y las personas que acuerdan con Él, que aceptan el acuerdo, entonces entran en esta relación del pacto, ¿no? Y esto es muy, muy bonito, ¿no? Porque nos muestra que Dios no está exigiendo estas cosas sin nuestro consentimiento. Él espera que nosotros las aceptemos conscientemente y a partir de allí empieza a relacionarse de una forma más estrecha con los seres humanos. Entonces volvemos a ver aquí que Dios no puede violar ese libre albedrío que le dio al ser humano, ¿no? El ser humano tiene que salir de él mismo, la decisión de recibir ese pacto que Dios está haciendo con él, o rechazarlo, como dijo ahorita, ¿no? O sea, está en el ser humano. El ser humano tiene todo el alcance, tiene todas las posibilidades, o sea, el ser humano es el que gana. Es el que viene ganando, pero el ser humano desafortunadamente, como vemos a través del conflicto de los siglos que hay, que el ser humano siempre ha sido engañado. Siempre ha sido engañado, como en el principio Eva y Adán fueron engañados. Se les ofrecen cosas materiales de este mundo que no van a perdurar. Y Dios, vemos que uno de los pactos que hizo Él
es de que dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Dónde pondrá sus leyes? En el corazón. En el corazón y en su mente. Es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que hay. ¿Ve? O sea que las leyes están vigentes. Están vigentes. Para aquellos que... Simplemente ya las leyes ya no Ya no están están en en tablas las- de en los- piedra, ahora están en la mente y en el corazón. Más cerca, Y eso ¿no? es lo que mucha gente no entiende, ¿ves? Por eso es importante que despacio y tranquilos estudiemos las escrituras y que veamos cómo son los pactos que hace Dios. O sea, Dios es el que hace el pacto. Y nosotros somos los que recibimos ese pacto. ¿Puede decirnos algo, hermano? Digo, porque hay ciertas personas, ¿no? O ciertos programas que usan mucho la palabra pacte con Dios. Traiga una ofrenda y eso está tremendo, ¿no? Porque Sí. es un pacto que yo quiero hacer y a lo mejor Dios ni tiene interés en, en dinero. aceptarlo o quererlo firmar, ¿no? Pero me gustó la explicación que dio acerca de lo que es el pacto, ¿no? Que hace con nosotros. Digo, pero ahorita en la actualidad mucha gente puede ser engañada por ese tipo de... Sí, es muy buen punto. Podemos llegar a pensar, ¿cierto?, que este pacto se basa en finanzas, pero realmente es un pacto que se basa en el corazón. En el corazón. ¿Para qué Dios quiere los pocos pesos que podemos darle? Realmente Él es el dueño de todo y tiene pues todas las riquezas del mundo, ¿no? Él está detrás de algo más importante que es el corazón, ¿no? Y entonces pues yo creo que eso es un buen punto, no hay que dejarse llevar por estas ideas, ¿no? De que un pacto está relacionado nada más con el dinero, o que realmente está relacionado con todo el ser, entregar todo el ser. ¿Cierto? Claro, una vez, pues ya conociendo tú más acerca de Dios, pues puedes darte cuenta cómo Él siempre ha mostrado pacto tras pacto, ¿sí? Y Él no es un Dios para que mienta, digo, no es un hombre para que mienta. Él lo que Él dice, lo cumple, ¿sí? Simplemente el ser humano es el que dice ahorita, no, sí, y mañana ya está Es el fallando. rompepactos del ser humano. ¿Sí? Dios hace los pactos y el hombre los rompe, ¿no? Así es. El hombre, el ser humano lo rompe. Sí, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo nosotros cómo Dios se mueve a través de la Escritura, se va moviendo, para que nosotros le vayamos conociendo y vayamos teniendo. Él quiere que lleguemos a tener una relación como la que tuvo Moisés con Él. Así es. Se muestra también Sí. como un Dios redentor. Sí, pues vemos como también se va a mostrar como un Dios redentor. Podemos ver cómo Él, por su misericordia, por su amor, liberó al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban en la esclavitud. ¿Cómo estaban ellos? Ellos estaban clamando, estaban gimiendo porque los fueran liberados de allí. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando son liberados de ahí, de Egipto? Que son llevados por el desierto. ¿Qué acontecimientos vemos en ellos? ¿Puedes decirnos algo, hermano? No, pues quería regresarse. Sí, ¿Ve? rebeldía, ¿no? O sea, ¿y qué decían ellos? Estábamos mejor allá que Allá. acá. Oiga, acá los iba acompañando Dios. Tremendo eso. Iba el mismo Dios, iba el mismo Jesús con ellos allí a través de una nube, mostrándoles su misericordia, su amor. Mucha ingratitud, ¿no? Y sin embargo, ellos reclamaban, estaban rechazando la mejor alimentación que podía haber. Gracias a Dios, si hubieron hombres que reconocían y eran gratos, ¿no? Me gusta este versículo de Job, donde dice, yo sé que mi Redentor vive, Job 19:25, ¿no? Y él sí no se quejaba de Dios, ¿no? Como algunos de allí en el desierto, sino que realmente apreciaba ese papel de Dios como Redentor, ¿no? Sí, entonces dice, ¿qué es el hombre para que tengas misericordia de él? O sea, realmente nosotros ¿qué merecemos? Ser exterminados. Ser exterminados. Y sin embargo, Dios es un Dios redentor que nos da la oportunidad de libertarnos de esas garras del enemigo donde la gente no se da cuenta que hay un Dios que sufre. Dios sufre a través de
del dolor de que él ve cómo su creación se destruye. Sí, sí, a nosotros nos duele ver un hijo nuestro descarriado, ¿no? Imagínense el dolor de Dios. Imagínese, entonces él por eso, porque dice que él escuchó el clamor de Israel cuando estaba en Egipto. Ahora, ¿qué pasó? Que no solamente se vinieron israelitas de allá de Egipto, sino que se vinieron egipcios de ahí también. Entre ellos se vino gente mezclada. Y esa gente que venía mezclada ahí fue la que quería echar a perder todo el negocio ahí de Dios. Entonces, lo mismo está pasando, como ahorita comentó usted. Hay personas que quieren hacer pactos con Dios a través del dinero, de ganancias deshonestas. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que sucede todavía, porque recordemos que nosotros vamos en un desierto. Vamos en un desierto hacia una Canaán celestial. Ya no vamos a una Canaán terrenal, ahora vamos a una Canaán celestial. Y en ese trayecto, pues Dios nos va a ir mostrando misericordia. Sí, y es algo que todo creyente, todo cristiano pasa, ¿no? Por el desierto. O sea, no vamos a querer solo esa enseñanza que nos dejó en el Antiguo Testamento de cómo llevó a su pueblo por el desierto. Es para probarlos, para ver qué había en su corazón, para enseñarlos a depender de Dios. Y entonces mucha gente creyente, cuando vienen los desiertos a la vida, pues estaba mejor allá cuando igual casi como el pueblo de mucho parecido, ¿no? Sí. Sabe que tocó buen punto, hermano. Vamos a leer un poquito para que veamos esos acontecimientos de los que usted habla, que la Biblia nos los explica un poco mucho mejor. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Entonces, a través de las pruebas, Dios nos da la oportunidad de que nos demos cuenta qué hay en nosotros. Así es, y el fin que Él quiere es redimirnos, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos. Gracias por haber participado, mis hermanos, en estos temas tan importantes que son de las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y están invitados a seguir viéndonos. Les encargamos, por favor, que compartan estos videos que son de mucha utilidad para el ministerio. Que Dios me los bendiga.